día el rey Ezequías se dio cuenta y dijo, ¿por qué yo tengo que hacer alianza con Senaquerib? Si yo tengo un Dios protector, si yo tengo un Dios que me cuida, si yo tengo un Dios que me protege, ¿por qué yo tengo que tener alianza con el diablo? Estar pagándole mis tributos, estar pagándole de mi tiempo, gloria sea al Señor. Y dice la historia que entonces Ezequías escribe una carta. Ezequías escribe una carta y le envía al rey de Asiria. Y le dice al rey de Asiria, gloria sea al Señor, que no va a pagar más tributos, que no va a pagar más de las cosas que él había tenido. Ya el miedo se le había ido. ¿Por qué yo tengo que pagar cuando tengo un Dios que me protege? ¿Por qué yo tengo que pagar protección? Amén. Para que yo no desaparezca. Cuando yo confío en el Señor, cuando Dios está conmigo. Gloria sea al Señor. Es como decirle a una persona, gloria sea al Señor, ¿por qué yo tengo que aceptar lo que tú dices? Amén. Cuando yo tengo un Dios que sana. Cuando yo tengo un Dios que hace milagros, cuando yo tengo un Dios que abre las puertas, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Gloria sea al Señor. Y el rey dijo, yo no voy a pagar más tributos, no voy a hacer otra cosa más. Pero ¿sabes qué? Que recibió la carta el rey de Asiria. Pero ahora, cuando recibe la carta, el rey de Asiria manda un mensajero. Y cuando envía a este mensajero se le llama el Rasaces. Búsquelo ahí. Tampoco le pone ese nombre a su hijo, gloria sea al Señor. ¿Sabe lo que significa Rasaces? Ok, el Rasaces significa el enviado de Satanás. Por eso es que cuando voy a poner nombre a sus hijos, busquen lo que significa la Biblia. Enviado de Satanás. Y va donde el rey Ezequías, y dice la historia, que con voz alta, dice, con voz de estruendo, le dice al rey Ezequías, ¿quién te ha dado autorización a ti para que dejes de estar pagando los impuestos? Estoy hablando para que usted me pueda entender. ¿En qué te has confiado? Si usted lo lee ahí, lo dice de esa forma. ¿En qué te has confiado y en qué te apoyas? Amén. ¿Y por qué te has rebelado contra el rey de Asiria? Eso es una carta que él está leyendo. Gloria a Dios. Ahí usted se está dando cuenta. Hay un osito que necesita protección. Gloria a Dios. Y hay un león feroz con alta voz, amén, tratando de destrozar a el osito. Gloria sea al Señor. Le dice en su carta que mandó el rey de Asiria, ¿tú has visto todo lo que yo hice? Que me apoderé de 10 naciones. Los libró Dios. Lo estoy explicando en mis palabras. Los libró Dios. ¿Dios puso su mano para protegerlos? No. Y el Rasá se dice de esta forma, no crean que vine solo. Dios me envió para destruirlos. O sea que también se dio la protección. ¿Por qué? Porque el Rasá, junto con el rey de Asiria, habían conquistado 10 naciones que habían sido desobedientes. Y ahora querían derribar la nación de Judá. ¿Sabes qué? Cuando termina el Rasaces de leer aquella carta, quizás era un testamento grande, con todos los acontecimientos que le iban a acontecer. Te voy a destruir, te voy a barrer de la faz de la tierra, las amenazas que hizo, todas las cosas que le mandó el rey, gloria sea al Señor. Y le dice después, cuando el Rasaces termina, y entreguen esto a Ezequías. No sé si usted me está entendiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria sea al Señor. Ahora, Ezequías lee esta carta que recibe del rey. Y cuando la lee, gloria sea al Señor, él se queda mirando la carta. Y dice la historia bíblica
que va ante la presencia de Dios. Va ante la presencia de Dios. Y le presenta aquella carta. Le presenta aquella carta. Y le dice a Dios, Dios, tú has visto la amenaza del rey de Asiria. Tú sabes que me ha amenazado. Él dice que me va a destruir. Él dice que me va a barrer de la faz de la tierra. Porque si no, le pago los impuestos. Si no, hago alianza con él. Él dice, amén, que como yo te adoro y yo te sirvo, que yo soy un mentiroso. Pero si yo soy un mentiroso, tú también lo eres. ¿Sabes también que le dice Dios? Tú sabes que yo te sirvo. Y le presentó aquella carta delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas cartas llegan a nosotros? A veces cuando el doctor nos dice, wow, tienes un problema. Y está ese diagnóstico que está diciendo, amén, un problema de enfermedad. Esa es una carta. Cuando nos llega una carta, amén, del divorcio, yo sé que ninguno de ustedes, pero gloria a Dios, cuántas personas también, que les llega una carta de divorcio. El hermano toca a la esposa aquí. Y nos llega y la ponemos en la mesita de la noche y empezamos a leerla y la leemos y como que no nos entra eso, gloria sea al Señor. ¿Cuántas cartas nos llegan? Nos llega la carta que dice nos van a quitar la casa porque no pudimos pagarla. Amén. La carta de inmigración, la carta de tantas cosas que pueden suceder. Pero yo quiero decirle a ustedes que literalmente usted presente esa carta delante de Dios. Pero ¿sabes qué le sucedió al rey? Que mientras él estaba en la presencia de Dios pidiendo una contestación, literalmente dice la historia, que el rey Sennacherib rodeó la ciudad. ¿Tú sabes lo que es eso? Que dejes de pagarle los impuestos al mafioso Sennacherib. No por eso así, pero yo creo que te entiendas. Que deje de estar pagándole los impuestos. Y que usted se levante en la mañana y cuando abra la ventana así, tú dices, wow, ¿qué es lo que yo hice? Estás rodeado por todo el ejército. ¿Sabes lo que le pasó a Eliseo? Yo creo que fue sí, Eliseo o Elías. Que se levantó el ejército y vino delante de él en la mañana y cuando el sirviente Jesse le dice, wow, mira, estamos todos rodeados. Eliseo, estamos todos rodeados. Y Eliseo le dice, Dios, quítale la venda a este muchacho que no ve lo que está con nosotros. Y cuando aquel muchacho se le quitó la venda, vio millares y millares, amén, de protección, de caballos de fuego, gente, gloria sea al Señor alrededor, amén, porque cuando a veces nosotros creemos que cuando las cartas llegan a nosotros, creemos que ya se acabó todo, pero yo quiero decirte que mayor es Dios que el que está contra nosotros. Mayor es Él, amén, que las amenazas que hace el diablo, porque cuántas veces el diablo nos amenaza, cuántas veces el diablo nos escribe cartas. ¿Cuántas veces el diablo nos amenaza y nos mete miedo? Gloria sea al Señor de tantas cosas. Pero la historia dice entonces, y vamos a la historia, es que la estoy aplicando para que usted pueda entenderme. Gloria sea al Señor. Que el rey se va ante la presencia de Dios. Y allí Dios le habla. Y allí Dios le contesta. Y viene el rey Ezequías y le escribe una carta al rey Sennacherib y le dice, tú no sabes con quién te has metido. Soy un osito sin protección, pero tengo mi mamá osa detrás de mí protegiéndome. Quiere decir que aunque el rey Ezequías le escribe esta carta diciéndome, le dice, cuando no vas a volver por el camino. Y mira cómo Dios te va a sacar de este lugar.
voy a menear la cabeza y me voy a reír. Amén, porque tú no vas a volver más por este camino. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un osito sin protección o cuando alguien se ha metido con un hombre y con una mujer de Dios, siempre Dios va a sacar la cara para defenderlos. Mire, cuando venga alguien por ahí a decirle, ¿por qué no te sabes con quién te están metiendo? No te metas con el osito equivocado. No te metas con la persona equivocada. Porque Dios tiene protección para los suyos. Amén. Dios tiene protección para aquellos que le buscan. Para aquellos que buscan su rostro, Dios tiene protección para aquellos, gloria sea al Señor, que dicen, aquí estoy, aunque no puedo resolver el problema, aunque no tengo la solución, pero Dios te dice que Él es mayor de los que te persiguen, que Él es mayor que las cartas que envían, que Él es mayor, amén, de aquellas cosas que tú piensas. Era como ayer yo hablaba en la radio sobre la depresión, amén. Y a veces entramos en depresión porque alguien nos lastimó, alguien nos hirió, alguien nos dijo algo, nos quitó nuestra autoestima. Gloria a Dios que ahí entramos en depresión, pero yo quiero decirte que mayor es Dios para protegernos, para darnos, amén, la victoria cuando tú decides levantarte. ¡Qué lindo, sí, Señor! Cuando tú decides levantarte. Osito asustado. Pero la oración funciona. Amén. Usted va a decir, sí, esto funciona. No son sus garras. Es la oración la que funciona. Aleluya. ¿Sabes? Gloria sea al Señor. Que Él nos va a librar. Él va a estar con nosotros. Pero una de las cosas importantes es no hacer alianza con el enemigo. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. No se puede hacer la alianza con Él. Levántese en victoria. Dice Dios. Y quizás usted está medio asustado por algo, por cualquier situación. Amén. Créale a Dios que Dios va a hacer un milagro. Gloria a Dios, Señor. Créale a Dios que Dios le va a proteger. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Créale a Dios que aunque esa carta haya llegado, usted va a decir, Señor, aquí está esta carta. Vaya a su casa hoy. Señor, literalmente aquí está tu carta. No, yo sé que tú no, pero léela mejor. Léela. Se la pone a la presencia del Señor y dice, Señor, aquí te pongo esta carta. Léela. Necesito protección tuya. Necesito cuidado tuyo. Necesito que tú me protejas. Gloria a Dios. Que tú estés conmigo. Santo. Mire lo que dice el verso 28 y con esto termino. Alabado sea tu Sigamos. nombre. Gloria a Dios. 28. Por tanto, ¿alguien me lo puede leer? ¿Por cuánto te has airado contra mí? Ujú. ¿Por cuánto tu arrogancia ha subido a mis oídos? Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Aleluya. Esa es la carta que le envió el rey Ezequías. Ezequías en aquel. ¿Sabes qué? Dios está para bendecirnos. Usted no tenga temor. Usted no tenga miedo. Dígale al Señor, estoy asustado como el osito. Estoy asustado. Necesito protección. A veces cuando creemos que estamos solos en la situación, creemos que estamos solos en las circunstancias, detrás de nosotros está el Señor. Aleluya. Tú no estás solo. Sí, Señor. Él está contigo. Gloria a Dios. Él está para protegerte. Es solamente espera. Solamente espera en el Señor. Si esperas en el Señor, Él va a abrir toda la puerta. Si esperas en el Señor, Él va a poner a tus enemigos que no van a volver por el camino. Se tienen que ir. Y si vuelven, Dios le va a poner la mano. Gloria a Dios. Aleluya.